ya sé que aún es de día, pero es el único momento en el que puedo hacer un video de ASMR, entonces pues ahí vamos. Viajé al centro de la Tierra de Julio Verne. Me encontré esto en la página 23. La metamorfosis. ¿Cuál te gustaría escuchar? Viajé al centro de la Tierra. Ok. Había una vez, en el año 1863, un profesor llamado Otto Lidenbrock, quien justamente aquella tarde de domingo había regresado apresurado a su casa, ubicada en el número 19 de la Königstraße. Creo que se pronuncia así, espero que sí. Una de las calles más antiguas del barrio de Hamburgo. De Hamburgo. Marta, su criada, creyó que se había retrasado en preparar la comida, pues apenas empezaba a cocerla el hornillo, ya que el hombre era bastante impaciente. Apenas tomaba asiento en la mesa, ya quería que estuviera servido el plato. Su sobrino Axel esperaba que éste se molestara en sobresalto, pero por el contrario, solo dio crédito a Marta de que no era su culpa de que no estuviese lista la comida, pues apenas eran las 12 del día. Axel sabía además que su tío era un sabio, y aunque algunos se burlaran de él al caminar por las calles, y más aún en el aula donde daba clases de mineralogía, no estaba de más saber que el profesor Lindenbrock era un sabio egoísta, es decir, que enseñaba para él mismo, guardándose sus más sabios secretos. A nadie jamás le diría los más entrañables conocimientos que albergaba su mente. Aun cuando rompía las muestras de minerales, por no guardarles ningún cuidado con el martillo, el punzón, la brújula, el soplete y el frasco de ácido nítrico en las manos, no tenía rival. Por eso el nombre de Lindenbrock gozaba de gran predicamento en los colegios y asociaciones nacionales. Los sabios de aquella época no dejaban de visitarle a su paso por Hamburgo. El profesor había hecho magníficos descubrimientos de química. Sin embargo, su obra en folio, ilustrada con numerosos grabados y titulada Tratado de Cristalografía Trascendental, solo había alcanzado a cubrir los gastos de su impresión. Al igual que Axel, su huérfano sobrino, vivían con el profesor. Su ahijada Graupen, una joven irlandesa de 17 años, con rubio cabello, y su criada Marta, y aunque el carácter de ésta era muy impaciente, les profesaba gran afecto. Capítulo 2. Lindenbrock apenas entró a casa, pidió a su sobrino lo siguiera hasta el despacho, el cual era un verdadero museo. Todos los ejemplares del reino mineral se hallaban rotulados en él y ordenados del modo más perfecto, con arreglo a las tres grandes divisiones que los clasificaban en inflamables, metálicos y litoideos. Cuando Axel entró al despacho, estaba ajeno de pensar en todos aquellos grafitos, ya que su tío, el profesor, se hallaba sentado en su butacón, con un libro que miraba con gran admiración, y fue entonces cuando rompió el silencio diciendo que lo había encontrado en la tienda del judío Hevelius. Era impresionante mirar a su tío tan entretenido en alguna lectura, ya que éste era también bibliómano en sus momentos de ocio, y no había libro que tuviera valor para él, si no era ilegible. El profesor se preguntaba y se respondía a sí mismo, al ver lo magnífico que era el libro a pesar de sus 700 años de existencia. Mas al ver la sorpresa de su tío, Axel preguntó sobre su contenido, aunque más por deber, ya que aquel objeto no le había llamado en nada la atención. Fue entonces cuando la respuesta se dejó escuchar con sobresalto. Es el James Kringla de Snorre Sturluson, el famoso autor irlandés del siglo XII y notable alquimista, la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia, el cual más bien se trataba de un manuscrito rúnico que Lindenbrock quería traducir.
ya que conocía muy bien aquella lengua que, como el griego, admite los géneros y declina los nombres propios como el latín. Al tratar de explicarle al profesor a su sobrino, un pergamino grasiento deslizándose de entre las hojas del libro cayó al suelo. Aquel documento encerrado, tal vez desde tiempos inmemorables, dentro de un libro viejo, no puede tener menos que un valor elevado para él. Al extenderlo, se trataba de un pergamino de unas 5 pulgadas de largo por 3 de ancho, en el que había trazados en líneas transversales unos caracteres mágicos. Lindenbrock examinó estos caracteres y determinó su procedencia. Se trataba de caracteres rúnicos, exactamente iguales a los del manuscrito de Snorre Sturluson. Al ver la dificultad de su tío por entender el manuscrito, Axel ya presentía que se dejaría mover por su carácter violento, que le caracterizaba, viendo venir una escena desagradable. Aquel silencio fue interrumpido por Marta, quien dio aviso de que la comida estaba servida. Pero aquel día el profesor Lindenbrock faltó a la solemnidad de esta, por más apetitosa que fuera. Axel, por su parte, y aprovechando la ausencia del profesor, tomó ración de doble. Jamás imaginó que aquel documento no solo le robaría el apetito a su tío, sino que también ocasionaría que ellos estuvieran obligados a mantenerse en ayuno. Vamos en la página 10. ¿Quieres que te lea un poco más o ya? ¿Un poco más? Ok. Capítulo 3. Sin duda, el profesor estaba seguro de que se trataba de un escrito rúnico, y por consiguiente le pidió a su sobrino que escribiera las letras del alfabeto correspondientes a cada uno de los caracteres islandeses, que él mismo le iría dictando. Una vez terminado este trabajo, le arrebató al chico esta hoja, la cual examinó atentamente durante bastante tiempo, hasta llegar a la conclusión de que se trataba de un criptograma, en el cual el sentido se halla oculto bajo letras alteradas de intento, y que combinadas de un modo conveniente formarían una frase inteligible. El profesor tomó entonces el libro y el pergamino, los comparó uno con otro. De este modo descubrió que ambos documentos no habían sido escritos por la misma persona. Por consiguiente, entre el documento y el libro habían pasado por lo menos 2 siglos. ¿Y cómo saberlo? Pues bien, la primera letra era una doble M que en vano buscarían en el libro de Sturluson, porque no fue incorporada al alfabeto islandés hasta el siglo XV. Creo que sí. Ay, se me dificulta un poco eso de los números romanos. Ayudado entonces por su lente, el profesor descubrió que el documento no era más que una anotación del libro hecho por Ernst Sagnussemm, un sabio islandés del siglo VI. Oh, Dios, creo que es 14. Sí, perdón. Y notable alquimista. Lindenbrock explicó que Avicena, Bacon, Lulio y Paracelso eran los verdaderos, los únicos sabios de su época, sin descartar, claro, la posibilidad de que Arne Sagnussen pudiera haber ocultado en este criptograma alguna sorprendente invención. Ay, creo que hay mucho ruido exterior porque siempre por donde vivo hay gente que acelera mucho en sus carros y pues escucha bastante, entonces perdonen por eso. Es que sea día todavía. Axel trató de convencer a su tío de que no había motivo alguno para que Sagnussen ocultara su descubrimiento de esa forma, ya que todo sabio prefería que sus secretos, investigaciones y descubrimientos fueran reconocidos por todo el mundo. Pero Lidenbrock se refirió a Galileo cuando descubrió Saturno. Por consiguiente, el profesor comenzó con la difícil tarea de descifrar aquel documento, y debido a sus 53 vocales y 79 consonantes pudo concretar que se trataba de una lengua meridional. Y si Sagnussen no lo escribió en su lengua, es decir, en islandés, seguramente había recurrido al latín. Aquí tomó nuevamente
de la hoja que habían escrito, y aunque el profesor preguntó a su sobrino si tenía idea de lo que se trataba, este solo miraba fijamente el retrato de Graupen, a quien no solamente amaba, sino que también se encontraba ausente, provocándole un inmenso dolor. Cabe mencionar que ambos desde hace tiempo se profesaban sus sentimientos, pero un fuerte golpe de Lindenberg lo hizo volver en sí, pidiéndole que escribiera ciertas palabras verticalmente agrupándolas, y después de esto, que las volviera a escribir de forma horizontal. Ahora solo faltaba interpretarlas tomando la primera letra de cada palabra, después la segunda, y así sucesivamente. Pero al hacerlo, su tío pudo descubrir que la palabra oculta de Axel era Te adoro, bellísima Graupen, y aunque molesto por esto, no mostró más importancia, ya que su afán por descifrar el documento era más grande. Una vez que ambos llevaron a cabo la misma fórmula con las palabras del documento, el profesor golpeó nuevamente la mesa, ya que aquello no decía absolutamente nada, o por lo menos algo legible y fácil de entender. Entonces, cuando salió corriendo, no solo de su despacho, sino de su casa también. Vamos a la página 13. ¿Quieres que continúe leyendo o ya tienes sueño? Ok, pues espero que te haya gustado un poco de la lectura que te hice. Y también espero que sueñes grandes cosas con las aventuras de Julio Verne. Fue un placer ayudarte a dormir. Espero haberlo cumplido. Bueno, descansa.